Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta serie de videos explicativos en los cuales vamos a desarrollar, en este caso, el tema de inecuaciones con módulo, donde vamos a emplear o aplicar dos de las propiedades más importantes que tiene el módulo para poder obtener el conjunto solución, comenzando de ejercicios de un nivel simple y básico, y a medida que vayamos avanzando sobre los diferentes videos explicativos iremos agregando diferentes grados de dificultad o obstáculos que se pueden llegar a presentar en problemas de un poco más complejos. Ahora, podríamos comenzar en principio dando las tres propiedades más importantes que tiene el módulo, que cabe destacar que no son las únicas, y que estas propiedades son válidas cuando los números son reales positivos, o sea, cuando el número A es un número real positivo. Pero nos interesaría en este primer video, en esta primera explicación, dar el por qué las propiedades definen que el módulo de x menor a es equivalente a esta doble desigualdad o doble inecuación, y por qué el módulo de x mayor a es equivalente a esta conjunción de inecuaciones o desigualdades. Para poder entender estas propiedades o poder aplicarlas, existen dos maneras de verla, que tienen que ver, por un lado, por la definición algebraica, y por otro lado con una definición geométrica del valor absoluto del módulo de un número real. Creemos que la definición de la forma geométrica es un poco más amena que la algebraica, entonces optamos tratar de explicar estas propiedades desde ese punto de vista. Si definimos el valor absoluto o el módulo de un número real cualquiera, decimos que el módulo de un número x es la distancia que hay del x al origen de la recta numérica. Esa sería la definición geométrica del valor absoluto de un módulo. De esa forma, si tuviéramos que calcular, por ejemplo, el valor absoluto de 3, entonces lo que estaríamos tratando de obtener es la distancia que separa al 3 del origen de coordenada, o sea, del 0. La distancia que separa a estos dos números son 3 unidades, por lo tanto el valor absoluto de 3 sería 3. De la misma manera, si yo quiero calcular el valor absoluto o módulo de menos 5, lo que estoy tratando de obtener es la distancia que hay entre el número menos 5 y el 0. Entonces la distancia que separa a estos dos números serían 5 unidades, por lo tanto el valor absoluto o módulo de menos 5 es 5. Y por último, si quisiéramos calcular el módulo de 0, estaríamos tratando de obtener la distancia que separa al 0 del mismo 0, y esa distancia sería 0. Entonces, esta definición nos permite, en principio, tratar de entender por qué los módulos se abren, podríamos decir, se abren de esa forma, o por qué son equivalentes a esas desigualdades que vimos recién en la plantilla anterior. Bueno, entonces, si queremos resolver, por ejemplo, el módulo de x mayor que, vamos a suponer que sea mayor que 6, lo que estamos tratando de obtener son aquellos números reales que su distancia al origen de la recta numérica sea más grande que 6. Por lo tanto, esos números podrían ser todos aquellos números que se encuentren a la derecha del 6, o sea, todos los números que sean mayores a 6. O sea, del 6 hacia la derecha son números que cumplen esta condición. Pero también los números que están a la izquierda del menos 6, los números que son los que están antes del menos 6, o sea, los números que son menores a menos 6, también su distancia al 0 es más grande que 6. Porque, por ejemplo, si tomáramos el número menos 7, la distancia de menos 7 al 0 es 7. Y justamente esa distancia es un número mayor a 6. Por lo tanto, la solución de esta inecuación la podemos expresar, o podemos decir que esta inecuación es equivalente a decir que son los números mayores que 6 o bien los números que son menores a menos 6, o sea, los que están después del 6 o aquellos que están antes del menos 6. Así, la solución o el conjunto de solución de la inecuación sería el intervalo que va de menos infinito a menos 6, unión el que va de 6 a más infinito. De la misma manera, si tuviéramos que calcular, por ejemplo, el módulo de x menor a 8, estaríamos buscando aquellos números cuya distancia al origen de coordenadas sea menor a 8. Por lo tanto, esos números podrían ser todos los números que están antes del 8.
O sea, todos los números que están antes del 8, por ejemplo el 7, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2, el 1, y obviamente todos los números reales que se encuentran entre cada par de números enteros, o sea, todos los números decimales y racionales, son números cuya distancia al origen de coordenada es menor a 8. Pero también aquellos que están a la izquierda del 0, ¿hasta dónde? Todos los números que están a la izquierda del 0 solamente hasta el menos 8. ¿Por qué? Porque los que están a la izquierda de el menos 8 están a una distancia mayor del 0, a una distancia mayor que 8. Por eso los números que van a cumplir esta condición son aquellos que se encuentran entre medio de menos 8 y 8. De esta manera el conjunto solución sería el intervalo abierto desde menos 8 hasta 8. Esta sería la manera explicativa o geométrica de poder entender las inecuaciones que tienen valor absoluto. De todas formas, uno podría aplicar directamente las propiedades de